Colombia es el mayor receptor de los migrantes venezolanos con un 34% de ellos. 1.729.537 venezolanos están allí. ¿Cómo se va a desarrollar esta fase y esta implementación de este estatuto? Bueno, realmente lo que se ha planteado en el Estado colombiano es la ruta para la construcción de este estatuto. Es decir, el presidente de la República ayer hizo el anuncio de cuál iba a ser la ruta que diseñó el gobierno colombiano. Para eso se ha puesto un decreto. Ese decreto va a ser discutido por la sociedad colombiana hasta el 23 de febrero y ese decreto es el sustento que le permitirá al Estado colombiano construir el estatuto para la migración de los venezolanos. Obviamente es un proceso que no está exento de dificultades y que incluso implica otros instrumentos adicionales como resoluciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, es decir, de la Cancillería colombiana y de la dirección o el departamento encargado del tema migratorio, que en el caso colombiano es Migración Colombia. Esos son las instituciones que van a hacer el detalle de cómo se va a poder estructurar esta propuesta. Lo que se hizo ayer fue que el presidente de la República presentó cuál es la ruta que ha diseñado el gobierno colombiano para la construcción de este estatuto, el cual en este momento, como lo digo, está recibiendo retroalimentación por la sociedad colombiana, por la academia, por las organizaciones de la sociedad civil, por diferentes actores que hasta el 23 de febrero daremos nuestras opiniones frente al tema, un poco en la construcción de un consenso. ¿Qué es lo bueno de esta estrategia? Que al ponerlo en el telón internacional se vio la voluntad del Estado colombiano y particularmente del gobierno de entender la migración y el fenómeno de movilidad humana proveniente de Venezuela como un proceso de largo plazo. Ya no se ve como un tema de corto plazo, ya incluso esa idea de que cuando cayera la dictadura de Nicolás Maduro los venezolanos se van a regresar a su país realmente queda en un segundo plano. Ahora lo que se propone, lo que se plantea es una política de mediano plazo para facilitar la integración y la inclusión de la comunidad venezolana en territorio colombiano. Particularmente abre la puerta para que ciudadanos que se encuentran en condición de irregularidad puedan regularizarse y así acceder al paquete de derechos, pero también al paquete de deberes que da la sociedad colombiana. Los beneficiados serán los venezolanos que entraron hasta el 31 de enero de este año 2021. En efecto, el estatuto tiene una característica y es que ha puesto una fecha límite. Recordemos que desde el 14 de marzo del año pasado, teóricamente los pasos fronterizos entre Colombia y Venezuela, que son 7, pero solamente han operativizado 6, uno nunca se inauguró, se encuentran cerrados por las dinámicas de la pandemia. Pero la migración sigue saliendo. El Estado colombiano ha decidido que aquellos ciudadanos que ingresaron a territorio colombiano hasta antes del 31 de enero de 2021 van a poder acceder a este estatuto temporal de protección para los migrantes venezolanos. Para nadie es un secreto que se generan gestores. Leímos en redes por allí en alguna oportunidad que hubo una red de falsificación de cédula, de documentación, porque esta migración ha traído también unos coyotes, como le dicen, unos coyotes migratorios. Uno de los principales retos se encuentra en precisamente la materia de la plena identificación de la migración venezolana y de cada uno de los individuos que la componen. En el caso del Estado colombiano, la estrategia es doble. Por un lado, se les va a asignar un documento que les permite esa identificación a partir de una serie de procesos y por el otro lado está atado a un ejercicio de bioreconocimiento o biometría. ¿Eso qué significa? Que no solamente será un documento plástico, sino que ese documento plástico estará asociado a una plena identificación biométrica del individuo, lo cual es absolutamente revolucionario en estos procesos, lo que también hay que decir apoya a la migración, en tanto que muchos de los venezolanos que han salido de su país lo han hecho porque han visto seriamente limitados sus derechos de movilidad internacional. No tienen pasaporte o sus documentos de identificación como la cédula venezolana se encuentra vencida. Este documento lo va a expedir el gobierno colombiano y obviamente este no es un proceso que ha salido, digamos, de debajo de la manga. Este es un proceso que vienen trabajando desde hace varios años en Migración Colombia, que ya se han hecho algunos pilotos, que ya se ha avanzado en algunos temas, pero es uno de los grandes retos y que deberá quedar
dentro del decreto y las resoluciones correspondientes para mirar cuál es el proceso. Una de las preguntas que surge suele ser cómo un venezolano puede demostrar que estaba acá en Colombia antes del 31 de enero. Eso lo tiene que establecer la reglamentación que se da en las resoluciones. Y ese ciudadano que logra demostrarlo va a poder pasar al proceso de plena identificación, que no solamente es un beneficio para el ciudadano venezolano, que por ejemplo de inmediato se libera de las dinámicas de trata de personas que se habían disparado de forma importante, sino que incluso con la información compartida que se tiene con Ecuador, Perú y Chile, se convierte en un importante instrumento para garantizar la seguridad de los venezolanos. Si hoy, por ejemplo, un ciudadano venezolano que se encuentra en movilidad humana fallece en uno de estos países, es muy difícil identificarlo porque precisamente no hay bases de datos contra las cuales contrastar. Recordemos que, por ejemplo, en el caso de Colombia y Venezuela, las relaciones diplomáticas, pero las consulares se encuentran rotas y no hay intercambio de información en materia de identificación. 1.729.537 venezolanos tiene Colombia, pero de estos 966.714 son los irregulares, son los que primeramente se van a beneficiar de este estatuto temporal. En efecto, creo que una de las primeras poblaciones objeto de esta medida es garantizar que esos ciudadanos que ingresaron de forma irregular al territorio colombiano, ya sea porque se vieron obligados a hacerlo por las trochas, o porque no tenían pasaporte, o porque su documentación se les perdió, o porque se les venció el tiempo de permanencia en el Estado colombiano y no hicieron parte de ninguna de las medidas anteriores como el PEP, son los primeros que están en la lista para lograr el proceso de regularización. Obviamente, y hay que decirlo, entendiendo que la frontera entre Colombia y Venezuela es una frontera de 2.219 kilómetros que pasa por 6 condiciones geográficas que van desde el desierto hasta la selva y que es una población conjunta entre las poblaciones colombianas y venezolanas que supera los 20 millones de personas, el reto en materia para la regularización es muy, muy grande, porque uno de los retos que va a salir sobre la mesa es cómo se va a manejar el tema de los migrantes pendulares, que son ciudadanos que dependen del paso del día a día de venir a Colombia a comprar bienes y servicios y regresar a Venezuela. Ese es uno de los temas que muy seguramente tendrán que ser esclarecidos a través de la resolución. Por eso siempre digo que esto es una ruta, se ha planteado una ruta y la construcción de esa ruta, materializar esa ruta depende en este momento de los debates que se van a dar al interior del Estado colombiano. Ahora, investigador, estos migrantes venezolanos irregulares deben presentar una documentación, algo que entraron hasta el 31 de enero. Si entraron por la trocha, ¿cómo van a presentar eso? En este caso es precisamente uno de los retos que tenemos como Estado. Eso lo tendrá que definir la resolución de Migración Colombia en la cual ese proceso se materialice. Migración Colombia tendrá que poner unas reglas del juego claras que permitan que los ciudadanos venezolanos que se encuentran en territorio colombiano puedan demostrar que estaban en territorio colombiano sin violarle los derechos, pero que contenga y evite que los migrantes de condición pendular, es decir, los que entran y salen, puedan acceder también a ese beneficio. El reto no es fácil. De hecho, pues parte de las discusiones y los debates que se están dando en la materia van en esa dirección. Los venezolanos que han solicitado o han recurrido a la figura del asilo también quedarían cubiertos por esta medida. Digamos que esta es una medida unificadora de muchas de las diferentes instancias que se puede recurrir en materia migratoria. Recordemos que existe el asilo, que es una medida que depende del país receptor, existe toda la lógica y la dinámica del refugio, existe toda la dinámica de la migración y de hecho lo que permite este instrumento por primera vez es que no se vea la migración como una cuestión temporal, sino que incluso aquellos que accedan a este estatuto van a poder adquirir el tiempo para poder solicitar la residencia en Colombia, que es uno de los temas que está sobre la mesa. Los anteriores instrumentos, los PEP, los PEF, las tarjetas de movilidad fronteriza no permitían esa dinámica. Exacto. Ahora, hay venezolanos que están regulares allí, que tienen, como usted señala, el permiso de ingreso de permanencia, el PTP, están otros permisos. Todos esos permisos van a ser sustituidos por este permiso de protección del estatuto temporal. Sí, la idea es un proceso de unificación. Obviamente es un proceso que tiene una serie de complejidades y que va en dirección a que los ciudadanos venezolanos puedan regularizarse plenamente. Recordemos que todos los instrumentos, el permiso especial de permanencia, el de ingreso y permanencia, el temporal, todos estos permisos eran permisos que tenían una vigencia muy baja, en algunos casos 2 años e incluso en el PEP-RAM tenía la vigencia de 1 solo año.
¿Tiene Colombia la capacidad para darle plazas laborales a estos venezolanos? Porque cerró en diciembre con un desempleo casi de 16%. En efecto, Colombia vive su peor momento en materia económica y social. Estamos viviendo la arremetida de lo que significa la crisis de salud pública producto de la pandemia de la COVID-19. De ahí que la decisión de plantear esta ruta sea tan llamativa. Colombia es el único país que hace migración sur-sur o que está atendiendo migración sur-sur, que a pesar de las dificultades le manda un mensaje al mundo diciéndole que con todos los retos que tenemos en materia de recuperación económica, nosotros hemos decidido como nación, como país, no excluir a los migrantes venezolanos, sino que de hecho estamos incluyéndolos en ese proceso de reconstrucción económica y social que vamos a enfrentar durante los próximos años. Y obviamente en la zona de frontera esto tiene un capítulo particular, porque la zona de frontera históricamente ha enfrentado unas situaciones económicas muy difíciles, pero también hay que decirlo, hoy Cúcuta es una ciudad muchísimo más importante en Colombia por el fenómeno de movilidad humana proveniente de Venezuela. ¿Estos migrantes van a ser vacunados contra el COVID? Sí. De hecho, pues creo que las palabras que había expresado el presidente de la República el año pasado adquieren una nueva dimensión. Recordemos qué fue lo que dijo el presidente. El presidente dijo que todos los venezolanos regulares iban a ser vacunados y ahora plantea la posibilidad de regularizarlos a todos, lo cual yo, que fui uno de los críticos y una de las primeras personas que salió a criticar esa respuesta del gobierno nacional, he de reconocer que ante los nuevos eventos esto adquiere una nueva categoría. Los recursos para el mantenimiento de los migrantes venezolanos, ¿de dónde están saliendo y cómo está haciendo Colombia al respecto? Cuando uno hace sumas y restas de cuánto cuesta un fenómeno migratorio, es más caro mantenerlo en la irregularidad que en la regularidad. Y, por ejemplo, en el caso del tema de salud. En el caso del tema de salud, un venezolano que tiene complicaciones en salud es atendido por el Estado colombiano cuando llega a casos de urgencias, pero eso significa un mayor costo de hospitalización y de tratamiento. Actualmente solamente el 10% de los venezolanos hacen parte del sistema subsidiado y contributivo de salud en Colombia. Con esta herramienta la gran mayoría de los venezolanos van a poder entrar en el sistema subsidiado y contributivo. Y lo que se ha demostrado es que los venezolanos que pueden pagar su salud la pagan. Y eso es uno de los elementos fundamentales porque eso es lo que genera la migración. La migración, cuando es aceptada y es regularizada, tiene un estímulo adicional para comportarse formalmente, para pagar impuestos, para cumplir con sus compromisos sociales, incluso para ser mejores ciudadanos. Porque una de las cosas que está detrás de esto es que el proceso de integración se ve apalancado por el estatuto. Y en materia de costos, sin lugar a duda, un elemento fundamental que ha tenido y con el que ha contado el Estado colombiano es que ha contado con el apoyo de la comunidad internacional y de la cooperación internacional. Al haber hecho el anuncio, como lo hizo el día de ayer el presidente Iván Duque, se garantiza que muchas de las organizaciones multilaterales estén dispuestas a apoyar para que el caso colombiano sea un caso exitoso. Y esto pues le gana la jugada a otros fenómenos migratorios en los cuales la reticencia de las autoridades receptoras incluso han llevado a condenas por parte de la comunidad internacional. Hoy el mundo está interesado en que Colombia, como un ejemplo de migración sur-sur ante unas condiciones adversas en el marco de una pandemia, logre un resultado favorable, y eso significa que la comunidad internacional va a hacer una inversión importante para lograr el éxito. Con este estatuto temporal de protección que va por 10 años, ¿puede el gobierno revocarlo en cualquier momento? El próximo presidente de la República teóricamente podría tomar una medida en materia migratoria, no obstante, al haber hecho, como lo hizo la estrategia del actual gobierno, al haberlo convertido en un tema de opinión pública internacional, al haber encontrado el apoyo de la Organización de Naciones Unidas, de la Organización Internacional para las Migraciones, se convierte en una forma de abordar la política que genera compromisos internacionales y que genera una serie de apoyos que hacen que sea muy difícil para un presidente después de revertir la medida, así sea de bandera política diferente. De hecho, una de las particularidades de la estrategia del presidente Duque ha sido precisamente esa, porque recordemos que por el otro lado en Colombia se está discutiendo la ley migratoria. Al tomar esta medida por decreto, limita un poco las lógicas del debate político para facilitar el proceso de implementación y adquiere el apoyo internacional que limita a los próximos gobiernos a tratar de retroceder en la materia. ¿Cómo han tomado los colombianos este anuncio del presidente Duque? Porque usted ha hecho investigación, ha hecho unos trabajos que hemos revisado y que han hablado también de unos
hay muchos colombianos que han aceptado a los venezolanos, pero hay otros que se han presentado casos de xenofobia. En efecto, el Estado colombiano es un país que tiene tensiones sociales con el tema migratorio, eso no se puede negar. Tenemos casos de xenofobia y también de aporofobia, que es el miedo a los pobres, no solamente al migrante, sino al migrante pobre particularmente. Es un concepto elaborado por la profesora de la Cortina, y Colombia pues ha sido víctima de estas dinámicas. Por eso se requiere un doble proceso de alfabetización migratoria, es decir, el Estado colombiano, los ciudadanos colombianos tenemos que como comunidad receptora aprender sobre el fenómeno migratorio, y los ciudadanos venezolanos que se encuentran en condición de movilidad humana también tienen que aprender sobre el proceso de cómo funcionan muchas de las dinámicas de Colombia. Es un proceso de aprendizaje conjunto que implica la participación de los dos actores y sobre todo que no se solventa en el corto plazo. Los riesgos de no implementar dinámicas educativas y pedagógicas para la integración y la inclusión migratoria es que en Colombia puede llegar a surgir un partido que utilice la bandera migrante como un elemento para buscar caudales políticos. Sucedió en Alemania con Alternativa para Alemania, un partido de extrema derecha que aprovechó las medidas de regularización que impulsó Angela Merkel para robarle votos a la izquierda y a la izquierda moderada, y a pesar de que el gobierno de Merkel es de derecha de centro, terminó teniendo en la derecha radical a uno de sus peores adversarios. Y tenemos el caso de los Estados Unidos, donde el señor Donald Trump prácticamente atrapó al Partido Republicano utilizando la bandera de la migración como una bandera política que le dio muchos réditos, e incluso un discurso que no era factible como el del muro terminó convirtiéndose en una de sus banderas políticas. Ese fenómeno también lo va a vivir Colombia, por eso es tan importante. Por eso, por ejemplo, desde la Universidad del Rosario, desde el Observatorio de Venezuela, nosotros trabajamos todos los días en la capacitación de funcionarios, de servidores públicos y de población en la comprensión del fenómeno de movilidad humana. Parte de nuestro ejercicio está también en explicarle a la opinión pública las dimensiones del fenómeno, los retos, y que si aprovechamos y sabemos manejar el tema migratorio, va a convertirse en una palanca para el desarrollo de Colombia, o si no lo sabemos hacer, se va a convertir en una nueva espiral de la confrontación y la violencia en el país.